Hola, bienvenidos a esta parte 2 del episodio de Contactados con estos dos grandes investigadores, Fepo y Johanan, que la verdad me tienen a mí con la boca abierta. Era de esperarse toda la información que tienen, pero sin duda que nunca deja de ser interesante y más interesante y más interesante. Ahorita, en esta segunda parte, me toca a mí platicar una historia porque me interesa mucho que ellos escuchen y me den su punto de vista. Pero sucedió algo que no esperaba, un punto de vista que no lo vi venir y nos dejó pensando, como suele pasar con estos temas. Pero ya no hablo más, los dejo aquí con la segunda parte de Contactados. Soy Tatiana Rodríguez y esto es Café con Té. Oigan, gracias por venir a seguir viendo esta parte 2 del episodio que está cada vez mejor. Escuchen, ya no voy a hablar, mejor seguimos con más. Fepo, entonces, hace rato les preguntaba cómo manejaban la frustración que a veces ante evidencia la gente sigue burlándose y diciendo, ay, E.T. o no se imaginan a los hombrecitos verdes, cuando en realidad es más bien un universo más allá del nuestro, ¿no? De miles de posibilidades. Justamente creo que por eso es muy importante lo que dice Johanan. Sí. Porque antes se permitía simplemente porque te daba, no sé, vistas, etcétera. Sí, tú ve y di tus locuras. Ajá. Y no está bien, porque desvirtúa la investigación real del fenómeno. Es interesantísimo y es real. Entonces, cuando llega una persona y le das voz porque te da dinero o porque suena muy extraordinario, claro, y no tienes el cuidado de definir si esto puede o no ser real y hacer el estudio previo, y si permites eso, pues entonces la gente lo empieza a entender como algo falso, como algo ficticio, porque obviamente la gente se da cuenta cuando te están hablando y dice, no manches, eso yo lo vi en la película de E.T. Exactamente. Claro, se dan cuenta. Tenemos un abanico tan amplio ahora de conocimiento, de información que nos permite entonces ir valorando aquellos casos que son reales, como la experiencia que nos comentaba Fepo, cuando ya te dejan una marca en tu cuerpo, cuando ya hay un mensaje y que se cumple al poco tiempo, creo entonces que eso es importante porque están los visos, como se dice dentro de la investigación, están los visos de veracidad, de que nos lleva entonces a entender que esa persona nos está diciendo la verdad. La clásica pregunta de por qué entonces no hemos visto todos, ¿no? Un platillo, ¿por qué no vienen o por qué no lo grabamos? ¿Por qué es que no se ha hecho un contacto masivo? ¿Por qué no tenemos evidencia, ¿no? Literal video de estos seres bajando de un ovni, en este caso, etcétera, etcétera. La gente siempre comenta, ¿no? Qué casualidad que los teléfonos se ponen borrosos o que la evidencia de los años 70 tenía que ver con la tecnología de ese momento y ahora es otra tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué creen ustedes? Para empezar, el contacto no se ha hecho de forma global. ¿Masiva? Sí, masiva, porque no estamos listos. O sea, lamentablemente es que nosotros a lo mejor pensamos en este momento de esta conversación, estas tres personas. Claro que estamos listos, pero si nosotros vemos el grueso de la población, definitivamente la mayor parte no está lista. Y si estas entidades quieren de alguna forma tener un contacto que sea beneficioso para ambas partes, que sea positivo para la humanidad y para ellos, pues no pueden llegar y presentarse y hacer un caos global, la tercera guerra. La locura. Derrumbe de creencias religiosas, etcétera, pues será incorrecto. Entonces, ellos están tratando de hacerlo de la manera adecuada. De hecho, la mayoría de los mensajes hablan acerca de cuida el planeta porque ahí vives. Y el segundo es evolucionen. Si no evolucionamos, nunca vamos a llegar al punto en el que podamos tener ese contacto. 2, las evidencias sí existen. Los videos, las fotografías clarísimas existen. El tema ahí es el convencimiento. Yo lo que le digo a la gente que es súper importante, aunque esté el video y la fotografía más espectacular, ahí está el caso de Donato Cervantes, a lo mejor no vas a ver el extraterrestre, pero hombre, el tipo tiene la mano como una momia y al día siguiente como salamandra, ¿no? Ya le volvió a crecer otra mano, ahí está y está documentado. Pero si eso no es suficiente, yo creo que la parte importante es que uno pueda observar directamente el fenómeno. Cuando te dicen, es que ¿por qué no todos lo podemos ver? Porque a lo mejor no lo has intentado de la manera correcta. Todos podemos verlo, pero también tienes que invertirle un tiempo a poder observar el cielo y en un lugar, si estás en la ciudad donde hay muchísima luz ambiental,
no vas a ver nada. Tienes que alejarte, tienes que estar en un punto donde no tengas miedo, con mucho cuidado, por supuesto, pero vas y lo ves. ¿Cuánto tiempo estuvimos en la zona de silencio? En 2 viajes, 6 días. En total, sí. En total. De esos 6 días, en 5 vimos ovnis, y en ese día que no vimos ovnis es porque hubo una tormenta de arena. Solo por eso. Pero te aseguro que si salías y observabas el cielo, ibas a ver ovnis. Y ovnis claros. O sea, no de que, híjole, posiblemente es un dron. No. Clarísimo. ¿Qué ven? La luz. La luz. Se ven Okay. objetos con forma de esfera que desde luego no están tan cerca como uno quisiera que lo tengas aquí a 2 metros, que sería alucinante, pero sí los ves los cerros. Llega un punto que estando en la zona del silencio, 40 kilómetros a la redonda, no hay más seres humanos más que los que están ahí en ese grupo. No hay más. ¿Y oscuro? No, solo el cielo y tú. Sí, y ves ahí, digo, en el segundo viaje se tuvo ¿era luna llena? Sí, luna llena. Y no te permite ver más allá, pero cuando no hay luna, ves la Vía Láctea sin necesidad de binoculares ni telescopio, nada. Hacia ojo pelón lo miras y es increíble. Ahora, le sumas la parte de los avistamientos ovni. ¿Qué puede ser? Puede tratarse de seres intraterrenos que muchos de los lugareños nos aseguran que vienen del interior. No vienen de allá arriba, vienen de allá abajo, y que son personajes que ven vestidos de color blanco, que constantemente están ayudando a las personas. Cuando a lo mejor se te termina la gasolina o el agua, o estás en una situación muy fuerte, de repente, de la nada, aparecen esos seres vestidos de blanco. Okay. Personas ya adultos mayores, siempre por lo regular, cuando ayudan, y es en el día. Si es en la noche, se les aparecen a las muchachas de los pueblos cercanos ahí, y son los que todo el mundo quiere contactar. Altos, fornidos, musculosos y viriles. Así tal cual. Y viriles. Sí, pero es lo que te comentan la gente de ahí. La gente de ahí no tiene por qué mentir. Claro. Fepo se dio cuenta que es gente muy sencilla, gente muy humilde, gente que no tiene... No tendría por qué estar mintiendo. No, ¿Para qué? ¿cómo para qué? Es lo que yo siempre digo, ¿cómo para qué? No tiene ningún sentido, y yo creo que ahí Fepo puede dar testimonio también de la parte donde es gente que te dice lo que está viviendo, que te cuenta las historias que está pasando, y te cuentan los avistamientos de tanto de las luces, de los seres vestidos de blanco, pero también de las damitas del desierto. Las damitas del desierto son los duendes, pero del desierto, pero siempre son vocecitas de mujeres. De niñas, pareciera de niñas. De niñas. Que te dan la bienvenida, o que te hablan por tu nombre, te dan la bienvenida, o si tú llegas en una actitud así muy, muy agresiva, te dicen, bueno, bye bye. Juegan contigo, ¿no? Como de, sí, pero no te siempre queremos es aquí. una voz. No es de que no se las vean. Ves. No. Pero son las damitas del desierto. Bueno, nos damos cuenta que todos estos elementos nos han ayudado a que la zona del silencio se convierta en uno de los puntos más fuertes, más enigmáticos de todo el mundo. Y es que hay lugares que son, o sea, porque también no solamente es en México, ¿no? Claro. O sea, cada región tiene lugares que son tremendamente enigmáticos, y es donde la gente... Yo considero que eso es importante, ¿no? O sea, puedes ver muchas cosas a través de las redes sociales, plataformas, televisión, etcétera, y puedes dudar si es real o no. En este caso, por ejemplo, lo que te cuentan estas personas ya has experimentado, los lugareños, ¿cómo vas a dudar de lo que te están diciendo si te lo está contando y 2 horas después estás viendo las esferas que están haciendo cosas extraordinarias en el cielo? Claro. No pueden tener montado un show así de extraordinario, es imposible. Y repito, no solamente es en estos lugares. Puedes acercarte a zonas de agua, que aquí me parece muy extraordinario porque es muy evidente. O sea, es muy claro, es mucho tiempo, es muy extraordinario. Ajá. Pero hay otros lugares, está Tepoztlán, está Peña de Lobos, etcétera. Y solamente de México. En Chile está el desierto de Atacama. O sea, hay muchas regiones. Solamente es que cada quien pues haga una breve investigación de en su país, en su ciudad, cuál es el lugar más cercano en el que pueden observar. Que creo que esa es la parte correcta. No voy a hacer el contacto, me voy a subir a la nave. Pausa. Observa primero. ¿Para qué? ¿No? O sea, ¿por qué quieres hacer eso? No, el contacto no es para todos. No es para todos. Por eso... Hasta que sea global. Hasta que poco a poco, ¿no? Ahí están las semillas estelares que llaman, que están haciendo el trabajo, ¿no? Mira, yo pongo un ejemplo siempre cuando entramos en este tema, que la primera vez que yo fui a la zona del silencio, la primerita, yo no sabía más nada, más que lo que había leído y lo poco que está publicado.
Cuando llego con un grupo de la gente de mi comunidad, éramos como 70, más o menos, llegados de Estados Unidos, Centroamérica y de aquí de varias partes de la República Mexicana. Pues estábamos en medio de la nada, en el desierto, y desde el principio yo les dije, ¿ya todos están preparados para el contacto? Ay, yo leo, yo estudio, yo te veo y eso. Dije, pues qué bueno, pero era broma. Claro. Como 3, 4 veces les decía que sí ya estaban listos. Todo el mundo decía que sí. Bueno, ese día como a las 10:45 de la noche, mientras los lugareños nos estaban platicando las historias ahí en las dunas, bueno, pues ya estaban las casas de campaña, estábamos en la fogata, nos estaban diciendo todo lo que se vive ahí al interior del desierto y las dunas que estaban enfrente de nosotros comenzaron a iluminarse. Es una luz tenue como cuando hay luz llena, que es entre blanca, azul, así, pero en un montículo. Se apagaba, se prendía uno por allá, se prendían 3, se apagaban, se prendía el de hasta allá. Dices, ay, Dios, ¿qué es esto? A mí me dio miedo cuando... Claro, una cosa es contarla y otra es pensar realidad, estarlo viendo. Cuando estás ahí en medio de la nada, claro. Y yo les dije a todos, a ver, apaguen los celulares, apaguen las lámparas. Y cuando ya estaba todo apagado, pues seguía prendiendo. Y yo decía, ¿qué es esto? A mí me dio miedo cuando vi que los lugareños empezaron a hacerse para atrás y para atrás y para atrás. Yo les decía, bueno, ¿y qué es esto? ¿Por qué se van? No sabemos, no sabemos. No saben. Mejor vámonos de aquí. Y yo decía, no es así de que te echas a correr, ¿te echas a correr a dónde? ¿No? Y bueno, yo dije, no, pues es el momento. Yo tengo que acercarme junto con otro de los cazaovnis de Saltillo. Íbamos hacia adelante, pero en eso, bueno, mi esposa me agarra del brazo y me dice, no vas. Y te quedas aquí. Bueno, pero ¿qué fue lo que sucedió? Yo creo que fueron 3 minutos, prendían, apagaban, un fenómeno que no estaba documentado hasta ese momento. Okay. No estaba documentado. ¿No sacaste el celular y grabaste? No. O sea, sí, grabamos audio, grabamos o tratamos de grabar video, pero no se alcanza a ver, pero sí hay una fotografía de los que estaban ahí, que tomaron foto, video y demás. Solamente en una fotografía se ve cómo se está iluminando. Es alucinante la imagen. Entonces, bueno, esto nos lleva a que son energías, que hay algún mineral al interior. No lo sé. ¿Por qué sacó este comentario? Porque la gente corrió, gritó. Los preparados salieron corriendo. Así es. Sí. Al frente, pues me quedé yo con el cazaovni y yo cuando volteo, pues, todos estaban ya hasta allá atrás. Claro. Y te das cuenta que no estamos preparados para vivir una experiencia de contacto. Ahora, no pasó nada, nada más fue una luz. Imagínate que hubiera bajado algo. No. O que hubiera salido un ser ahí en medio de esa luz tenue que había. Hubiera sido un caos completo. Si así lo fue, y la gente se metía a sus casas de campaña como diciendo, pues no te va a proteger si realmente hay un peligro, ¿no? Pues ¿qué te puede proteger una casa de campaña? Claro, el clásico, te tapas con la cobija y no veo, ¿no? Como soy invisible ya no veo nada. Sí. Claro, exactamente. Oigan, quiero aprovechar que están aquí para contarles una historia y que me den su opinión. Hace varios años ya, más de 20 años, acababa yo de llegar a la Ciudad de México a vivir y estaba pasando como por una etapa, pues como no sabía si me iba a quedar o no en la Ciudad de México. Yo soy de Ciudad del Carmen, Campeche. Entonces estaba como en esta duda y llevaba muchas noches llorando y pidiendo, ¿no?, ayuda. Y estaba parada en un alto, esperando mi camión, ¿no?, en Insurgentes, con mi mochilita y así en adolescente, tal cual. Cuando se acerca un chavo, que la pinta era un poco como un chico de la calle, ¿no? Y se me acerca, yo estaba así viendo hacia la calle y él se acerca de perfil y me dice, hola, ¿me das la hora? Y yo, no. Y yo, no tengo hora, pero yo ni volteaba, ¿no? Y se hace este silencio y de pronto me dice, ¿te puedo decir algo? Y yo me quedé callada y me dice, sé que en este momento te sientes así, asado, bla, 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 bla. Me empieza a describir todo el caos interno que yo traía y sé que llevas mucho tiempo pidiendo ayuda. Así me empezó a decir literal. Te dije que cuando necesitaras ayuda y la buscaras, yo iba a llegar. Pues imagínate que yo empiezo a escuchar y me provocó llorar. Sabes que esto pasa siempre en minutos o en segundos y todavía está tu cerebro como reaccionando. Procesando la información. Entonces de pronto me dice Tatiana. Wow. Tatiana. O sea, yo ahí me helé y me dijo, ¿crees en la magia? Entonces yo para esto ya llorando y así,
Y entonces yo me volteo y le digo, sí creo en la magia. Y me dice, ok, regálame una pluma y una hoja. Ya me volteé con él, le di la pluma, la hoja. Me dijo, vamos a hacer una cosa. Piensa en una persona. Ok, ya apuntó. Rompió el papelito, lo hizo bolita, ¿no? Y se lo quedó como en la mano. Piensa en una cosa. Y yo, ok, apuntó. Así, varias cosas. Y me dice, abre tu mano y me pone todos los papelitos acá. Y me dice, ve abriendo los papelitos, ¿no? Empiezo a abrir Toby, María, del Carmen, Romero, Brown. Literal el nombre completo de mi mamá, literal. Y así con cada una de las cosas para no hacérselo más largo, muy específico, y todo lo empecé a leer. Ya que leí, yo con los papelitos así, obviamente me le quedé mirando y le dije, eres vidente. Y se muere de la risa. Me dijo, mañana te vas de viaje. Y sí, al día siguiente me iba de viaje y yo no sabía si iba a volver a la Ciudad de México. No, era parte de mi dilema. Y me dice, vas a volver. Y cuando vuelvas, quiero que nos encontremos en A, B, C y D a tal hora, tal lugar. Esto, ahora sí que no se lo cuentes a nadie o no sé qué. Me dijo, prefiero que lo guardes dentro de ti y no sé qué, no sé qué. Obviamente yo me fui al día siguiente de ese viaje con la cabeza explotada. Regresé y fui a la cita en el World Trade Center, me acuerdo. Y empezamos a hablar. Y me dijo, necesito que me hagas preguntas, ¿no? Porque yo te voy a hacer también preguntas y necesito no sé qué. El punto es que empezamos a hablar desde el tiempo. Yo le empecé a preguntar sobre el tiempo, sobre la Atlántida, sobre etc, etc, etc. Yo clavadísima, ¿no? Y que el tiempo y que las dimensiones y el tiempo paralelo y ta. Porque yo le decía, a ver, me conoces a mí, pero vienes del pasado. Y me decía, no te puedo decir si vengo del pasado. ¿Cómo sabes que el pasado o el futuro no están al mismo? O sea, etc, ¿no? Clavadísimos. Y de pronto estábamos hablando así y empieza a hacer... Y yo, ¿no? Y me dijo, ¿estás pasando? Y se sonríe y me dice, estás pasando, pero en otra situación completamente diferente a como estás ahorita. Y me dice, te veo muy bien y me da mucho gusto. Y siguió como viendo a esta persona. Pasaron los años y yo trabajé en Sky un tiempo. Estábamos en ese momento en el World Trade Center sentados afuera en una banqueta. Y se me olvidó, pasaron literal casi 8 o 9 años. Y voy bajando, voy bajando al estacionamiento, se me había olvidado ese tema, yo estacionaba todos los días en el World Trade Center y voy bajando a grabar, entaconada y demás, muy diferente a como estaba en ese momento, y voy caminando y en eso me cae el centavazo y volteo hacia donde había estado sentada con él, 8 años atrás. Y me quedo mirando ese lugar y entendí que en ese momento... 8 años antes nos estábamos viendo. Sí me explico, yo 8 años después, pero él en ese momento nos estábamos encontrando. O sea, fue el centavazo. Qué valor. Y entonces me volteo y me quedo mirando ese lugar y también me sonrío y digo, esto es lo que me había dicho mi amigo misterioso. Yo le llamaba a mi amigo misterioso. Él me decía, me repetía mucho, sobre todo esa primera ocasión de encuentro y las 2, 3 siguientes. Tatiana, este es mi disfraz, el disfraz que tuve que tomar para llegar a ti. Por favor, confía. Y me decía que me tenía que preparar, que tenía que estar lista y que él me iba a ir preparando, ¿no? Y yo, ¿pero lista para qué? Me decía, no te puedo decir porque no es momento. Como que nunca me terminaba de explicar. Me dijo, todo en su momento, todo en su momento. Ni les cuento al final, es toda una historia muy, muy larga. Fueron muchos años, pero al final mi conclusión fue que yo sí necesitaba de esa ayuda en ese momento. O sea, él sí me vino a dar, desde sus mensajes, desde las conversaciones hasta... sí me dio como lo que necesitaba y esa ayuda que yo estaba pidiendo. Entonces yo llegué a la conclusión que dije, quizá fue un ángel, quizás sí fue alguien que conocí en una vida pasada, quizás sí es un marciano, como les digo yo de cariño, no sé, pero así fue. Pero te sirvió. En ese momento sí me sirvió. A ver, antes de que comentes, porque... Muchas preguntas. Muchas cosas. Es que creo que... O sea, hay muchas cosas que se necesitan saber de la historia, pero creo que te voy a romper la cabeza. A ver. De hecho, y eso lo pueden comprobar porque está con Gerardo Amaro en la segunda entrevista que le hice. Ahí comenté esto, que te voy a decir y se me hace... O sea, de verdad, yo estoy hasta temblando. Yo estaba pasando por un momento muy difícil por algo que yo había provocado y que yo me daba cuenta, me di cuenta que fue mi culpa. Las cosas que estaban pasando y etcétera, la percepción incluso de la gente hacia mí era mi culpa. Incluso esas malas decisiones llevaron al hospital a una persona. Y de repente yo me sentí muy mal. Tuve un sueño horrible
Y al día siguiente tenía que estar súper temprano para grabar con Jordi y con Marta en unas oficinas. Grabamos, me despedí. Incluso Marta me dijo, te noto raro. Y le digo, estoy pasando por cosas muy difíciles, pero yo lo voy a solucionar. Salí, teníamos mucha hambre, no habíamos desayunado. Estaba con Rodrigo, que en ese entonces era el productor. Cruzamos a un restaurante de estos que abren casi todo el día o muy, muy temprano. Y obviamente éramos los únicos clientes. Entonces, cuando entramos, empezamos a conversar en lo que pedíamos, etcétera. Y yo me paré, me metí al baño, y cuando entré al baño, había una persona. Era un hombre que claramente estaba en situación de calle, y él me volteó a ver, o sea, estaba como esperando. Y me dijo, buenos días. Y yo dije, buenos días. Pasé al baño, y él seguía ahí parado. Estaba como lavándose las manos. Entonces, yo me puse al lado para lavarme las manos, pero él me estaba viendo así fijamente y yo sentí como, uy, que algo va a pasar aquí, ¿no? Algo malo, sí. Y me dijo, las cosas están cambiando, ¿verdad? ¿Lo notas? Y yo pensé, dije, ¿de qué me está hablando, no? Y le dije, sí, bueno, es que allá afuera hace mucho frío, pero aquí adentro no tanto. Y me dice, no me refiero a eso. Y le dije, bueno, es que ya se está acabando la temporada de frío y ya empieza la temporada de calor. No me refiero a eso. Y yo lo volteé a ver hasta con miedo así de ¿qué está pasando? Y le dije, perdón. Y me dijo, me refiero al aquí y a la ahora. Y me resonó tan fuerte que yo me quedé así como observándolo, como de ¿qué está pasando? Y le dije, gracias. Y me salí del baño, me senté y le dije a Rodrigo, me acaba de pasar una cosa rarísima. Hay una persona en situación de calle que está en el baño, que yo creo que está aquí desde que llegamos. Y me acaba de decir esto que es muy raro y etcétera. Y de repente sale caminando y le digo, y así como, mira. Viene así, me volteé a ver. Hasta luego, me dice. Y yo, bye. Así, buenos días, algo me dijo. Y se fue. Y le digo, ¿acaba de pasar una persona en situación de calle? Sí. Y le digo, ¿no está raro? Y me dice, sí. O sea, no entiendo qué pasa aquí. Acto seguido de esto, yo me quedo con esa idea de este hombre. Se lo comento a Gerardo Amaro y me dijo, esta persona está tomando un cuerpo de algo que pueda llegar a ti y que sea muy icónico. Lo mismo que te dijo él a ti. Claro. Y el mensaje quizá en este momento no sea claro, pero lo va a ser. Llego yo a Mérida, a mi casa, el capítulo de estreno, Dino de Labra, lo estoy viendo y me dice, mira, Fepo, escucha muy bien lo que te voy a decir. Lo importante es el aquí y el ahora. Yo sentí que se conectó todo en ese momento. Se conectó. Claro. Y de lo que hablabas del tiempo, yo les comentaba, acabo de estar con Dino y con Talye, literal, acabo de estar con ellos en La Rumorosa, y perdón que me extienda un poco, hicimos una meditación guiada, y en esa meditación guiada, Talye nos dijo que teníamos que ir a ese momento donde éramos niños, y yo de inmediatamente reconocí el departamento, pero es que físicamente estaba ahí y era de noche. Y en lo que no sé qué estaba diciendo, me dio mucha emoción y corrí, me metí a la habitación donde yo dormía con mi hermano, vi la litera, estaba mi hermano dormido en la parte de abajo, yo sabía que estaba en la parte de arriba, subí y cuando subí vi a mi pequeño yo, o sea, Fepo chiquito, pero no estaba acostado, estaba hincado y tenía los ojos como raros y estaba haciendo un movimiento con la mano y yo hasta supe qué momento era. Yo sabía que era súper sonámbulo. Todavía lo soy, pero en ese entonces era súper sonámbulo. Sabía que estaba soñando con que estaba desenterrando huesos de dinosaurios porque yo quería ser paleontólogo de niño. Y lo vi y me dio mucha ternura verme a mí de chiquito. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue empezar a decirle que yo sabía que él no me estaba escuchando porque estaba en su sueño, pero yo le empecé a decir, tú puedes ser lo que tú quieras. Si quieres ser paleontólogo, vas a ser paleontólogo. No importa. Solamente te tienes que dedicar a esto. Tienes que hacerlo. Tienes que intentarlo. No tengas miedo. Le empecé a decir esas cosas y en ese momento caí en cuenta. Cuando yo tenía esos sueños tan raros, que estaba sonámbulo y me daba cuenta de que estaba en el sueño, me volví a acostar y recordaba tener una conversación con alguien que no sabía quién era y yo de nombre le puse mi guía. Ok. Pero era yo. Ajá. El tiempo se hizo circular. Ahorita que estabas contando esto, sí. Dios mío, o sea... A veces es difícil, como lo conocemos lineal, es difícil de comprender. Es difícil de comprender. Claro, desde luego. Que
¿Qué piensas? ¿Qué nos puedes decir al respecto? No, bueno, sí, es que, miren, ahora les voy a platicar lo que a mí me ocurrió. Es que, mira, de cierta manera, en mi experiencia, sucedió tanto en Lima como en La Paz, Bolivia. A mí me contratan para ir a dar a conferencias una temporada en Lima y luego regreso a México y me voy a Bolivia. El asunto es de que en Lima hubo una persona que llega en medio de las conferencias y me dice, oiga, tengo un mensaje para usted. Y yo decía, oye, pero yo ya tengo que ir a mi conferencia. Me agarraron con el desayuno en las manos. Así como cuando se te acercó a ti la persona. Y así como diciendo, no. Llega el organizador y me dice, dale 2 minutos, tiene algo importante que decirte y ya. Lo escucho y me dice, santo y seña de los problemas que yo tenía en mi vida personal, pero muy, muy personales, que nadie sabía, pues yo no, o sea, por lo regular no andamos contando nuestra vida privada a los demás, ¿no? Son cosas que resuenan muy adentro de ti. Sí, me dijo todo. Y yo ahí fue cuando captó toda mi atención y dije, bueno, ¿y tú cómo sabes? Dice, no sé. Anoche, antes de dormir, cierro la puerta de mi recámara, estoy a punto ya de quedarme dormido, se abre la puerta, me dicen que te tenía que dar este mensaje. Era alguien que estaba en el marco, que se quedó en el marco de la puerta, había una luz muy intensa en la parte de atrás, por lo tanto al frente no se veía el rostro ni cómo estaba vestido, era todo negro. El mensaje era que tenía que decirme que no tuviera miedo, que en ese momento en el que yo estaba viviendo tenía que seguir en mi vida profesional. O sea, hablaron de mi vida personal y me dieron soluciones para eso. Hablaron de mi vida profesional y me dijeron, el camino que llevas no es por ahí, tiene que ser por acá. No tengas miedo, nosotros siempre vamos a estar contigo. Y yo dije, bueno, gracias, ¿no? Gracias, qué chido. Ya, termino yo todo el rollo, me voy a La Paz, Bolivia, en una estación de radio, porque estábamos haciendo promoción de las conferencias, me llevaron al programa más escuchado de radio por la mañana. Y de repente llama una persona, oiga, yo quiero saludar al mexicanito. Y la conductora dice, no, pues véngase, pero allá es como rara la seguridad y la gente, ¿no? Porque la gente entra llega y sale. Sí, o sea, muy raro. Entonces ya íbamos saliendo nosotros, tenían la camioneta donde estábamos, me estaban llevando, y pues yo veo que se sube una señora. ¿A la camioneta? Sí. Yo dije, si la señora se subió es porque es parte de los organizadores, ¿no? Y aquellos dijeron, pues si la señora se subió es porque es amiga de Johanna. Con Johanna. Muy curioso. Bueno, el asunto es de que ya a la mitad del viaje empieza a llorar la señora. Y yo le digo, ¿qué pasa? ¿Se siente mal o qué? Dice, no, es que yo no sé quién seas tú, pero yo tengo un mensaje para ti. Y yo dije, a ver, ¿cuál es el mensaje? Me empieza a hablar nuevamente de mi vida. Era la segunda parte del mensaje que yo recibí en Perú. Lima. Sí, en Lima, Perú. Ahora en Bolivia. Ahora en Bolivia. Entonces me dice, nuevamente me habló de todos mis problemas personales, me dijo cuál era la solución, me dijo que tenía muchas dudas, mucho miedo, pero que el camino era por aquí. Por aquí. Ahí fue cuando dije, creo que aquí hay algo. Pero yo pensé, ya sabes, la mente racional, no, estos se pusieron de acuerdo, forman parte de lo mismo, me quieren engañar. Seguro me van a sacar dinero después. Exacto. Uno se pone desconfiado. Y ya, quedó todo en olvido. Y luego en un evento que organizamos con Sixto Paz, saliendo de Teotihuacán, una de las personas llega y me dice, Johanna, tengo que darte un mensaje. Yo no lo entiendo, no sé qué tenga que ver contigo o conmigo, pero me lo dieron. Me dijeron que tienes mucho miedo, que no has hecho caso de lo que te dijeron, que el camino no has aceptado. Luego lo conecté con los dos. Ahí, para mí, esa fue la confirmación de lo que me habían dicho en Lima y de lo que me habían dicho en La Paz, Bolivia. En ese momento hice caso a lo que me dijeron en el mensaje y empezó a cambiar muchas cosas. Y en mi vida profesional empecé mi camino. ¿Fue el camino que debías tomar? Sí, que yo tardé 2 años en tomar o hacer caso. Y a partir de ese momento, bueno, no he parado. Son conferencias, congresos, viajes por todo el mundo. Y dices, wow. Y uno está de necio y terco que no haces el cambio porque te da miedo. Pero qué curioso. Y ahora, ligando las 3 historias, nos damos cuenta que tenemos un compromiso con el micrófono, con una cámara, porque nosotros estamos ayudando a despertar a muchas conciencias con lo que venimos haciendo en la Insólita Experiencia. Nos damos cuenta que estamos conectando a la gente y la estamos sensibilizando en que nosotros no debemos de tener miedo a esos mensajes que nos llegan de esas otras realidades. En tu caso fue físico. Claro. Pero en el caso tuyo no era físico, pero estaba ahí.
Así es. Y en mi caso igual no era físico. Pero te llegó el mensaje. Porque sí. Fíjate, nosotros somos tan necios que no hacemos casos a esos mensajes que nos llegan y que siempre los mensajes por lo regular van a ser para ayudarnos, para mejorar y a su vez para ayudar a las personas que están en nuestro entorno. Que eso es lo mejor de Que eso es la parte importante. Claro, desde luego. Claro, más allá de darle sentido y propósito a nuestra vida, es que repercuta para los demás, ¿no? Claro, porque imagínate, ¿a cuántas personas vas a llegar con esta entrevista? Claro. ¿Cuántas personas van a entender que el camino es que a través de un sueño o que vas a algún lado y te dan una clave, que llegas a otro lugar y ya empiezas a conectar y que nosotros decimos, no, por ahí no es el camino, mejor me voy por acá, ¿no? Y dicen, que estamos no, rodeados de otras realidades. así Exacto. es. Aquí, a un ladito de nosotros, puede haber cientos de dimensiones. Y para mí, la vida se vuelve más entretenida y divertida, quizá, ¿no? Claro, hay que divertirnos. Hay que nomás. divertirnos. Claro. Muchas gracias. Pues seguiremos. Se nos quedará dando vueltas por ahí mucha información en la Claro, cabeza. así Muchísimas gracias. Y pues salud por aquellas realidades. Salud. ¿No? Salud, salud. Oigan, y ya para cerrar, y sobre todo si te interesan estos temas de contactados, vida extraterrestre, intraterrena o demás realidades, déjame te recomiendo estos 3 libros. Un regalo de las estrellas. Esta es la verdadera historia de una abducción alienígena, un rescate increíble y un regalo. Secuestrada de niña por seres grises y rescatada en el proceso por extraterrestres benévolos, Elena mantuvo una relación de por vida con ellos, hasta el día en que decidió que había llegado el momento de conocer la verdad y probar la hipnosis cuántica. Como resultado es este libro. Entrevista al extraterrestre. Esta edición incluye las notas originales y personales escritas por Matilde McClure y una copia de las transcripciones ultra secreta de las entrevistas oficiales de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos recibidas de Matilde en el 2007. Y OVNI de Dios. Un hombre de familia profundamente religioso y un exitoso empresario de Carolina del Norte estaba al borde de lo impensable después de perderlo todo en la crisis financiera del 2007 y de sufrir una enfermedad crónica debilitante. Mientras pescaba en las orillas del río Cape Fear con 3 compañeros de trabajo y su hijo adolescente, se alejó del grupo y le pidió a Dios en una súplica desesperada de ayuda. De repente, un ovni aparece y le salva la vida y lo cura de su enfermedad. Después de experimentar 4 horas de tiempo perdido, regresa con su grupo y los encuentra muy preocupados. Esta es una verdadera historia de esperanza, amor, mentiras y engaños que involucra a la NASA, la CIA, una serie de profesores y la iglesia. Espero los disfrutes. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Yo espero verte para la próxima. Soy Tatiana Rodríguez y esto fue Café con Té.